Calculo que han estado meditando sobre el último tema. Les he compartido un documento muy extenso, más o menos de 70 páginas, para que ustedes puedan tener un estudio mucho más profundo sobre divorcio y matrimonio. Pero hoy, antes de iniciar la clase, de manera muy breve, quiero leerles Deuteronomio 24, 1 y 2, donde dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Muy bien, lo dejamos allí y vamos a empezar nuestra clase de hoy. A ver, déjenme compartir un ratito donde estoy acá. Listo. El día de hoy vamos a trabajar la familia de la perspectiva sistémica, es decir, la familia desde la perspectiva de conjunto, no de una persona, no de un paciente, sino de toda la familia. Y para eso vamos a ir un poquito, vamos a ir definiendo algunos conceptos de familia. La Organización Mundial de la Salud define la familia como un conjunto de personas que viven bajo el mismo techo, organizadas en roles fijos de padre, madre, hermanos, abuelos, tíos, etcétera, con vínculos sanguíneos o no. Podría ser una persona que también está en la casa, que vive allí y que podría ser, no sé, la amiga de alguien de la familia que está de alguna forma hospedada en la casa, ¿no? Pero está por mucho tiempo y ya forma parte de la familia. Con un modo de existencia económico, es decir, donde hay todo un presupuesto para mantener esa familia, ¿no? Económico y social comunes con sentimientos afectivos que los unen. Entonces, este es un poquito el concepto de la OMS. Vamos a ver otra definición. Eh, la familia es la unión mínima de dos personas, corresidentes, ojo, dos personas, que comienzan a compartir sus historias individuales, familiares, sociales, valores, costumbres, proyectos de vida. ¿Quiénes pueden ser este tipo de familia? Madre, hijo, esposo, esposa, abuela, nieto, hermanos, o de repente una persona que asumió la crianza de alguien como la madrina o alguien más, que de repente no es parte de la familia, pero que ya está en convivencia, convivencia como convivir bajo un mismo techo, compartir varios aspectos, pero no necesariamente convivencia sexual, ¿ya? Entonces, dos personas para ser familia. En esta familia hay muchas necesidades que se van a tener que ir cubriendo, pero una de las más importantes es negociar. Negociar presupuestos, espacios, tiempos, afectos, etcétera, ¿no? Y estos espacios que se negocian van a poder generar una convivencia colectiva. Y ahora lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Entonces, la familia es el contexto natural para crecer y recibir apoyo. Su familia y la mía nos ha permitido tener 1, 2, 3, 4, 5, 20 años, quizás 30 o más, ¿no? Todas las familias elaboran sus propias reglas, sus propias pautas de interacción. Es decir, cada familia tiene una cierta dinámica. Y de repente su familia no es como la mía y la suya no es como la de otros. Cada quien tiene su espacio, su tiempo, sus reglas, sus roles, sus relaciones de poder, sus alianzas, sus coaliciones, sus límites, etcétera, ¿no? Entonces,
Cada una de las características de la dinámica familiar van a constituir una estructura, una base de la familia con características diferentes. Ahora, esas características de cada familia van a poder hacer posible que esta familia funcione de una manera funcional o de una manera disfuncional también, ¿no? Las mismas familias generan ciertos mecanismos de control, de regulación. Y como les decía, estas pueden ser favorables para el desarrollo de sus miembros o desfavorables para el desarrollo de sus miembros. Por ejemplo, familias en violencia familiar. Hay una serie de pautas de familias disfuncionales que también las vamos a ver. Entonces, desde el enfoque sistémico, ¿qué hace el consejero? ¿Qué hace el terapeuta? No ve a la familia como, ah, bueno, son 5 miembros, pero este miembro de aquí está mal. Entonces hay que tratarlo a él solito. No. Vamos a ver todos esos, suponiendo que sean 5, esos 5 miembros de la familia, cómo unos permiten que otros se comporten de esa forma. Porque si no lo permiten, entonces hay un cierto límite, entonces hay una conducta distinta. Si yo permito que mi hijo después del colegio venga y juegue y juegue y juegue y al final no completó la tarea, la hizo a la mitad, mañana va a ir al colegio y le van a poner, no sé, pues, 10, suponiendo acá en el Perú el sistema es de 0 a 20, entonces le pondrán la mitad de la nota, o en países donde el sistema es de 0 a 10 le pondrán quizás la mitad de la nota. Yo estoy permitiendo, yo como madre, como padre, no estoy supervisando. ¿Qué pasa cuando un hijo llega el fin de año y lo jalaron en determinados cursos? Entonces, ¿qué ha pasado durante todo el año? No ha habido una supervisión de los padres. No ha habido el por qué saber qué es lo que le está pasando a ese joven, a ese adolescente, a ese niño. Y hemos esperado diciembre para algunos países o el fin de año para otros, el fin del año escolar para otros. ¿Para qué? Para quejarnos, para decirle que eres una así, una asá, un tatatín, tatatán. Pero todos los otros meses anteriores, pues no dijimos nada. Entonces, toda la dinámica de la familia tiene un porqué, tiene unas causas, donde casi todos tienen un rol. ¿Cuál era el rol de los padres cuando el hijo salió mal de repente en los primeros meses del año escolar? Pues ya no importa, ¿no? O bueno, estudia, estudia, estudia y a ver, ya tú es tu responsabilidad. Le pusimos a alguien que lo ayude, supimos si es que realmente estaba pasando por alguna situación emocional difícil. De repente, este jovencito, esta señorita, esta niña, adolescente, se había enamorado y su pensamiento estaba fijado solamente en el amiguito, en el posible novio, etcétera. No acompañamos durante todo este tiempo las cosas que estuvieron pasando. Entonces, cada quien tiene una responsabilidad en este sistema familiar. No hay responsabilidades aisladas. Para que alguien haga algo, todos los demás o lo apoyan o no les importa o son indiferentes, pero cada uno tiene un rol. Entonces, desde el enfoque sistémico se interviene a la familia como un todo, todo, todos estos que están acá. ¿Ya? Y tiene que ir identificando si las relaciones al interior de este todo están siendo favorables o no. De repente este está peleado con este, o este está aliado con el otro, y hay 2 contra 1. ¿Qué está pasando al interior de la familia, no? Entonces,
es importante determinar algunas características que van a formar la estructura de la familia para ir evaluando todo un sistema familiar. ¿Ya? Entonces, muchas veces hay comunicaciones y uno de los problemas más comunes en las parejas, en las familias, son los problemas de comunicación, que también lo vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, para entender, un sistema es como un conjunto de unidades interrelacionadas entre sí. Todos estos miembros de esta supuesta familia están unidos y van a formar un puño, van a formar una protección de sí mismos frente al ambiente, frente a la comunidad. La comunidad va a tratar de influir acá, pero ellos van a ver si es que se dejan influir o no. Por eso es que muchas veces, cuando hablamos de iglesia, que es otro sistema, muchas veces las ideas del mundo lo están impactando, si es que se deja. Entonces, hay un conjunto de unidades interrelacionadas, todas. Está la familia, perdón, está la persona primero. Esa persona está dentro de una familia. Esa familia está dentro de una comunidad, esa comunidad está dentro de un país y cada quien tiene valores, costumbres, tradiciones distintas, pero no estamos desintegrados de todo lo demás. Por eso es que la familia y la iglesia tiene que impactar en su comunidad, pero no está impactando a la comunidad en la familia, en la iglesia. Entonces, todo es un conjunto de unidades interrelacionadas entre sí, así como este dibujito aquí, ¿no? Cada quien tiene una parte del todo. No estamos aislados. Las iglesias no están aisladas de su comunidad, ¿no? Bueno, entonces, cada unidad de ese todo tiene diferentes niveles de complejidad. Es decir, hay sistemas de comunicación en cada uno de ellos. Hay comunicaciones agresivas, pasivas, indiferentes, etcétera, ¿no? Y hay una relación de esta familia, en el caso de familia, con su comunidad. Lo que hace esta familia impacta a la comunidad, impacta a la iglesia, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a ver a la familia? Como una unidad, no como un individuo solo. Mi hijo jaló, que es un chico que es sinvergüenza, desobediente, no hace las tareas, es un vago, es un ocioso, sí, pues, ¿qué hacen todos los demás para que esto siga? Para que este jovencito, señorita, continúe con esa actitud. Todos tienen un rol. Entonces, a algunos no les importa, algunos están ocupados, algunos les importa, pero de repente no tienen el método adecuado para ayudarle, o no tienen el poder. ¿Quién tiene el poder? Los padres. ¿Cómo hacen los padres? Pues, si ve que el hijo no entiende, ¿qué va a hacer? Le pondrá ayuda, un maestro, alguien que le enseñe, que puede ser uno de los miembros del sistema. Puede ser el hermano mayor, puede ser el tío, el no sé qué más. O podría ser también un maestro adicional. Entonces, todos tienen responsabilidad allí. ¿Qué pasa cuando hay un problema de uno de los miembros? Es la persona identificada, se le llama en este sistema. Pero bueno, vamos a avanzar. Entonces, la familia no puede ser interpretada como una suma de individualidades. No, la familia es un todo. El todo es más que la suma de sus partes y todo lo que afecta a uno afecta a todos.
¿Qué pasa si mi hijo se enferma? Tengo que cuidarlo, tengo que gastar en medicina, tengo que llevarlo al hospital. ¿Y qué pasa con todas mis funciones? De repente económico-productivas, tengo que faltar al trabajo. Entonces, este miembro de la familia afectado por algo está impactando en todos los demás. De repente yo me voy al hospital muy tempranito a sacar la cita, ya no puedo hacerle el desayuno a uno, al otro, mandarlo al colegio, etcétera. Entonces, todo lo que le pase a uno afecta a todos, ¿no? Como les decía, este hijo con mal rendimiento escolar afecta las relaciones en la familia y nuevas tareas. El padre puede culpar a la madre, no, es que es tu culpa, por eso es que él no está haciendo tal cosa, ¿no? O de repente hay que supervisar más de cerca las tareas de ese jovencito, de esa señorita. ¿Y cómo lo hacemos? Pues tenemos que tomar parte de nuestro tiempo, que antes no se hacía y ahora tiene que hacerse, para ver, a ver, Juanito, qué cosas, qué es lo que te han dejado hoy día. Tengo tarea de matemáticas, de comunicación, de personal social. Ok, a ver, ¿sabes hacer la tarea de comunicación? No, bueno, lee. Vamos a leer la clase. Entonces, junto con él me pongo a leer la clase, después desarrollo las preguntas que hay o busco en mi libro. En fin, hay un tiempo, hay una habilidad que tengo que desarrollar, si no la he desarrollado, este, para este jovencito que está en problemas en la escuela, ¿no? Entonces, de repente, eso que yo hago no es suficiente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues ponerle un profesor adicional, que puede ser algún miembro del sistema que también tiene que darse tiempo para, o puede ser un externo, y ese externo va a generar un presupuesto. Entonces, si yo ganaba como 100, habrá que darle 5 de repente al nuevo maestro o maestra, ¿no? O 3 o 2 o no sé. Entonces, hay esa posibilidad si quiero resolver el problema. Pero ¿qué pasa si a mí me parece que es un ocioso, es un flojo, este no quiere hacerlo, lo que pasa es que es un vago, etcétera, etcétera? Entonces lo castigo. Lo castigo y lo obligo a resolver su problema solo. Tú verás cómo haces las cosas, pero aquí tú tienes que aprobar toda la escuela, no sé cómo. Y de repente es un niño con algún problema eh, neurodegenerativo, o sea, un problema de desarrollo. Entonces de repente tiene un trastorno por déficit de atención, hiperactividad, de repente es un trastorno del espectro autista, etcétera. Y a mí, como yo ni sé de ese tema, pues arréglatelas, ¿no? Con el peligro de qué? De que no logre superarlo porque no tiene la organización, porque yo no le he generado buenos hábitos de estudio, etcétera. Entonces, ¿qué va a pasar? De que de repente el chiquito, el niño, aparte de ser castigado, de no entender la tarea, se frustre. Y se frustre y cada vez va a llegar más abajo, más abajo, más abajo de su rendimiento escolar. Entonces, cuando hay ese tipo de cosas, hay que tener mucho cuidado porque la deserción escolar está muy cerca del pandillaje. O sea, si yo ya no voy a la escuela, ¿a dónde voy? Me junto con otros que tampoco van a la escuela. Y esos otros que no van a la escuela se les ocurren unas ideas fantásticas, entre comillas, y de repente están matando perros, están subiéndose aquí, están yéndose al internet, están viendo qué cosa pueden hacer, que los chicos del otro lado, de la otra ciudad, etcétera. Entonces de repente ya tengo a alguien en pandilla y después de la pandilla la droga. Y así podríamos seguir, ¿no? Entonces tenemos que tener
mucha buena interpretación para saber que la familia es un todo, no es una sola persona, no es la suma de estas 5 personas, es un todo, donde uno permite y colabora para que este otro sea el paciente identificado. Por ejemplo, un padre sin trabajo. ¿Qué va a pasar? Que no va a haber cómo sustentarse y va a afectar la supervivencia de la familia. Y no solamente eso, va a afectar su estado de salud, su nutrición, la educación, etcétera. Y de repente la madre tendrá que trabajar y quizás hacer doble tarea, se va al trabajo, pero también en la casa tiene que dejar la comida hecha y nuevamente ir a trabajar y también ver cómo están las tareas. Entonces tenemos una mujer sobrecargada con una serie de enfermedades crónicas y cuando ya la mujer está hasta aquí, que ya no pueden resolver ni su vida ni nada, entonces la tenemos en un hospital. Ahí va el esposo, pobrecita, mi esposita tan linda, tatatín, no la ayudaron en su momento. Va el hijo, mi mamá, que por acá, no la ayudaron en su momento. Por eso todos, cuando un miembro de la familia no cumple con su función, alguien tiene que asumir esa función para equilibrar el sistema. ¿Qué pasa si mi hijo no lava los platos? Pues yo los lavo, pero ya tengo una tarea adicional. Ahora, ese otro que hace la tarea adicional la va a asumir bien bonito, sí, soy muy feliz haciendo tu tarea. No, ese otro va a decir, ¿sabes qué? Eres un ocioso, eres una ociosa, yo no voy a esto. Bla, bla, bla". Entonces, todo este ambiente se va haciendo más conflictivo. Por eso es que a los hijos hay que decirle, somos una familia, somos un sistema. Si tú no haces, alguien lo tiene que hacer por ti. Y ese alguien que lo hace por ti no está feliz, te va a regañar, a ti no te va a gustar. Entonces al final vamos a tener una mala relación. Y todos los otros miembros de la familia van a estar mirando y van a decir, ah, sí, es que Pepito es un ocioso. Y así vas formando tu fama, tu prestigio. Muy bien. Cuando hay un cambio en una de las partes de este sistema, de repente afecta a todos. Un diagnóstico de autismo, por ejemplo, y un autismo en grado 3. Vas a necesitar una persona completamente disponible para que este niño o niña esté siempre acompañado. Es más, hasta la escuela tiene que ir acompañado. Un diagnóstico de cáncer y así, cualquier otra enfermedad va a generar todo un cambio en el sistema. Ya no va a ser el mismo. Por eso es que tenemos que cuidarnos siempre, ¿no? Si una de las partes, como le decía, no cumple su función, alguien debe de asumirla para mantener el equilibrio del sistema. Entonces, ¿qué se genera? Que hay una interdependencia de cada uno de los miembros. Si tú no lo haces, yo lo hago. Y si yo lo hago, te regaño. Y si yo te regaño, tú de repente ya no quieres hacerlo de nuevo. Y se van formando círculos viciosos, ¿no? Entonces, cada parte tiene que cumplir con su función. Porque esta función es complementaria a esta, y esta es a esta, y esta es a esta, y todos forman un equilibrio, ¿no? Muy bien. ¿Qué va a pasar en la familia? En la familia, si bien es cierto, todo es un sistema, hay subsistemas. Por ejemplo, los esposos forman el subsistema conyugal. Hay una serie de características entre estas dos personitas.
que no son las mismas que van a tener los hermanos en el sistema fraternal y que no son las mismas que van a tener los padres en el sistema parental. Aquí están los cónyuges, los dos, acá están todos los hermanos y aquí están los padres y los hijos. Entonces, es diferente mi función como padre o madre a mi función como esposo o esposa. Pero tienen que acordarse y tienen que saber que la función conyugal es la más importante y está por encima de todas las otras funciones. Esposo con mi esposa y después bajar a los hijitos y a mi relación como padres. En este tiempo las cosas se han invertido y entonces a veces lo primero, ¿qué cosas son? Los hijos. Ah, no importa ella, no importa él, no, los hijos. Y eso no es ni un orden bíblico, ni tampoco debería ser un orden sistémico. ¿Ok? Muy bien, vamos a ir a una familia de Corinto. Eh, necesito que leamos, bueno, voy a leerlo yo por cuestiones de tiempo. Primera de Corintios 5 del 1 al 13. Aquí vamos a ver una familia un poco particular, muy sui generis la familia, ¿no? Muy bien. ¿Qué dice Primera de Corintios 5 del 1 al 13? De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, está hablando Pablo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es vuestra jactancia, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura para que seáis masa nueva, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo o con los avaros o con los ladrones o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra o maldiciente, borracho, ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque los que están afuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de elección. Y ahí sí vamos a dar pase a nuestros hermanos para sus respuestas. Y a ver, ¿qué se oye que hay entre vosotros? Si le pueden habilitar Fornicación. las cámaras, por favor. Fornicación. Fornicación.
Ujú. ¿Este pecado era igual al de los gentiles? Sí. No, Ah, no. No. ¿Qué dice entonces? Dice que ni no. aún entre los de afuera se escucha tales cosas. Ni aún en el mundo estaba pasando lo que pasaba en la iglesia. Era peor. Era peor. ¿Cuál era el pecado entre padres e hijos? Entre este hijo que tenía la mujer de su padre. Padre. El incesto. Esto. Incesto. Así se llama ese pecado. ¿Qué actitud no les permitía superar el problema? ¿Estáis Envanecido. envanecidos, ¿no? Esa vanidad no le permite a uno a veces superar algún problema, ¿no? ¿Y qué actitud dice Pablo que deberían haber tomado? Que se Haberlo debieron quitado. haber lamentado. Se tenían que haber lamentado. Así es, deberían haber lamentado este problema, Y ¿no? quitado de en medio. Lamentado y quitado lo de en medio. Y quitado de en medio. ¿Qué nos enseña este pasaje? ¿Cómo está la iglesia? Mm. Bueno, a veces en la iglesia se cometen pecados que ni aún en el mundo existen. O bueno, no es que existan, pero aún en el mundo no son tan comunes, ¿no? ¿Qué problemas podría tener esta familia en cuanto a límites, por ejemplo, padres e hijos, roles, padres e hijos, autoridad, padres e hijos, comunicación, valores? En estos últimos tiempos los hijos, no hay respeto hacia los padres, los tratan por un apodo, viejo, vieja. Eso he visto en mis sobrinos y de verdad, mi hermana me parece gracioso que le digan eso, ¿no? Y no sabe que le están faltando el respeto, ¿no? En Venezuela, por ejemplo, se le dice en estos tiempos, ¿no? Bueno, cuando tenga que formular una pregunta la voy a hacer, doctora. Pero en Ujú. Venezuela, por ejemplo, se le dice a las personas adultas, así, pure. ¿Qué tal, pure? De Bien. puro viejo, para decir puro viejo, no le dicen pure. Hola, pure, ¿cómo está, pure? Wow, wow. Sí, pues lamentablemente ya parte del respeto, ¿no? Sí. No se conocen las líneas de autoridad, ¿verdad? No se reconocen líneas de autoridad en el tiempo actual. Así es, así es. Se han perdido muchas cosas de estas en este tiempo. Entonces, Perdón, oh, Hermana muchas María, veces, hermana. adelante, adelante. Sí, disculpe, hermana, Eduardo Colque, me parece que quería participar. sí, hermana, aquí en Bolivia muchas veces el padre o la madre ha perdido autoridad, ¿no? Entonces creo que más ha entrado la psicología a través de la Defensoría de la Niñez en que ya no debemos llamar la atención, más contrario, debemos ser amigos del niño o niña. Entonces, el padre, la madre trata de ser amigo o amiga para su niño, lo cual el niño sobrepasa, como la mayoría de las madres, de los padres, no tienen mucha formación, digamos, ¿no? Esto pasa más que todo en áreas rurales, donde, bueno, la iglesia no toma su rol tampoco ahí, ¿no? Muchas gracias, Eduardo. Sí, realmente, hermanos, ahora estamos en la onda de que los hijos son los que tienen la razón. Entonces, vamos a donde ellos quieran. Comemos lo que ellos quieren. Hacemos lo que ellos quieren. Compramos juguetes que a ellos les gusta, no que a nosotros nos parezca que sean educativos y nada de eso, ¿no? Bueno, ¿cuál era entonces la familia después del pecado original? A ver, para quienes quieren participar. ¿Cómo estaba la familia después del pecado original? Lo que pasa es que tengo que reorientar un poquito el tema para poder ir avanzando.
¿Cómo era la familia luego del pecado? Profe, yo Creo. A ver, la hermana Elena y luego Claudia, y de ahí cortamos, y en el momento de las preguntas, ahí guarden sus preguntitas. Elena y Claudia, por favor. Elena primero, luego Claudia. La familia después del pecado original, buenos días, perdón, buenos días para todos. La familia después del pecado original perdió sus relaciones como persona, perdió las relaciones entre ellos, con las demás personas, con su entorno y con Dios. Entonces, en ese orden de ideas, pues cada uno ha venido a desarrollar muchas cosas. Una cosa que a mí me llama la atención, perdón, de pronto retomando un poco lo que estábamos hablando antes, es que dentro de esas cosas también, precisamente porque se ha perdido la relación, se tiene un mal enfoque de lo que es el amor, aún dentro de la iglesia. Entonces, por amor aceptamos todo porque no queremos hacerle daño, tenemos que ir suave y dejamos de hablar las cosas que sí se deben hablar con amor, pero que deben hablarse, que no se pueden pasar por alto. Así es, así es. Muy buen punto, mi hermana. ¿De ahí quién venía? Eh, buenos días, bueno, para todos. Bueno, entonces después del pecado original, pues vemos que como que empiezan a surgir algunos sentimientos que antes no estaban. Primero, pues la comunión con Dios es cortada, ¿no? Ya no hay esa misma relación con Dios, y al no haber esa misma relación con Dios, pues eso también afecta la familia. Hay vergüenza, se conoce el miedo, que era algo que el hombre antes del pecado no conocía lo que era el miedo, y fuera de eso, entonces ya la falta de respeto. Luego vemos cómo los hijos empiezan allí como los hijos que son los que vienen de esa relación, entonces ya hay envidias, hay allí pues como resentimientos y termina en muerte. Entonces, antes, o sea, lo que Dios quiere es que las familias pues volvamos como a esa comunión, primero pues con Dios, cuando se restablece primero la comunión con Dios, entonces eso puede generar también asimismo un impacto en el círculo familiar. Así es. Muchísimas gracias, Claudia. Hermanos, quédense con las manitos levantadas, no las bajen. Vamos a ir luego a un tiempo de preguntas y vamos con los hermanos de Sociedad Bíblica que por favor Sí, nos señora. ayuden a ver. Sí, señora. Estamos Listo, acá pendientes. gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, ay Dios. Ya. Vamos a hacer el análisis bíblico de este caso, ¿ya? Dice que el caso es de inmoralidad sexual. Ahí había una relación incestuosa que era tabú para los tiempos, era tabú para los gentiles y que aún ni se mencionaban entre ellos, ¿no? Estas relaciones incestuosas eran aborrecibles y ahora estaban siendo toleradas por los llamados cristianos. Y no en una relación pasajera, sino en una relación continua. Ya este hijo tenía a la mujer de su padre desde hace tiempo, no sabemos cuánto, ¿no? Entonces, los corintios tenían muchos pecados sexuales, pero este era uno de los más censurados. Pablo estaba preocupado porque los corintios estaban tomando a la ligera este pecado, no solo de incesto, sino también de adulterio, ¿no? Y lo estaban tomando con orgullo y vanidad. En la iglesia, estamos hablando de iglesia, no estamos hablando de fuera de la iglesia, en la iglesia. Ellos se creían muy abiertos de mente, ¿no? Como en el entorno era muy, de alguna forma, común los pecados sexuales, la inmoralidad sexual, pues estaba en la iglesia y como si nada, ¿no? Ahora, Levítico 18:8 dice, no tendrás relaciones sexuales con la esposa de tu padre porque podría deshonrar a tu padre. Pero ellos decidieron hacerse de la vista gorda. Ellos conocían la palabra, pero no la tomaron en cuenta, ¿no? Ok, ese es el análisis bíblico así muy a grosso modo, porque no se puede hacer más en una clase tan pequeñita. Entonces, ahora vamos a hacer un análisis sistémico de cómo
un miembro del sistema impacta en toda la comunidad. Había una relación entre la comunidad cristiana y la iglesia. Claro que sí. La comunidad estaba mirando lo que hacía la iglesia, ¿no? Entonces, la terapia familiar sistémica considera que los individuos dentro de un sistema están todos interconectados. Es decir, persona, familia, comunidad, iglesia, todos están interconectados, ¿no? Y todo lo que haga uno afecta el comportamiento de todos. Entonces, en el caso de 1 Corintios 5, Pablo enfatiza que el pecado sexual de un individuo no solo afecta a ese individuo, a su familia, sino a toda la comunidad cristiana. La comunidad estaba mirando cómo actuaba la iglesia y estaba haciendo su evaluación. Porque no crean ustedes que la comunidad no nos mira. Nos mira y nos mira profundamente, ¿no? Entonces, esto un poco se alinea con la idea sistémica de que las acciones individuales van a tener repercusión en un sistema más grande. ¿Por qué? Porque esta persona, estas familias están en una comunidad, no viven en el aire. Entonces, lo que hagan ellos va a impactar a la comunidad, ¿no? La iglesia, juzgada en el mundo por su conducta interna, mirando y juzgando este mundo, esta comunidad, ¿no? Había un impacto en el comportamiento del sistema, claro. El texto destaca cómo el pecado no tratado puede corromper a la comunidad. Y Pablo ahí usa metáforas poderosas como un poco de levadura leuda la masa. ¿Para qué? Para ilustrar el comportamiento inapropiado de uno de los miembros y cómo influye negativamente en la moral y en la cohesión del grupo. En la moral del grupo, ¿por qué? Porque, ok, si yo tengo este pecado, pues la otra familia que ve y dice, bueno, no hace nada, entonces yo también puedo estar en esto. Entonces afecta un poco la moral del grupo, pero también la cohesión. Porque si este lo hace y este no, y este tampoco, entonces ya se rompe la unidad. Se dan cuenta, ¿no? Entonces, esto resalta la sensibilidad del sistema y cómo las dinámicas destructivas pueden propagarse y afectar a otros. Lo que se permite en la iglesia va a afectar no solo a sus miembros, sino también la unidad de sus miembros y va a afectar a la comunidad. ¿Qué pasa con el proceso de intervención y restauración que propone Pablo? Pablo instruye a la comunidad sobre cómo manejar este problema. ¿Y qué recomienda? La exclusión del individuo pecador. ¿Para qué? Para proteger la integridad moral de esta comunidad llamada iglesia. Hay un elemento que está haciendo daño a todo este sistema iglesia y hay que sacarlo para restablecer el equilibrio de todo el sistema y eliminar temporalmente al individuo que está causando esta disfunción y permitir así un proceso de sanación y restauración. Hay un énfasis en la responsabilidad colectiva, ¿no? Ahora, en la terapia familiar sistémica se enfatiza la responsabilidad colectiva y la importancia de establecer límites saludables. ¿Qué se hace y qué no se hace? ¿Qué está permitido y qué no está permitido al interior de este grupo llamado familia, llamado iglesia? ¿No? Entonces hay que tener límites, disciplina. Por eso es que las iglesias tienen la disciplina, ¿no? Entonces Pablo exhorta a la comunidad a actuar en unidad. O sea, cierren filas y expulsen a este individuo. Hay que tener disciplina. ¿Para qué? Para proteger la moral del grupo, ¿no? Entonces, la noción sistémica de que todos los miembros tienen un papel es ciertísima.
¿Un papel en qué? En el mantenimiento y promoción de la salud de este sistema. Todos los miembros, ¿no? Estos pecados no solamente producen problemas morales, sino también problemas sociales. Porque un poco de levadura leuda la masa, se va corrompiendo, se va corrompiendo, se va corrompiendo. En resumen, 1 Corintios 5, desde la perspectiva de la terapia familiar sistema, ilustra algunos principios claves como la interconexión. Todos los miembros están interconectados. El impacto en el comportamiento individual del sistema, ¿no? Una persona impacta sobre todo el sistema. El proceso de intervención y restauración, saquen a esta personita. Y la responsabilidad colectiva que tiene toda la iglesia cuando tolera un pecado de este tipo. Ahora, este es un pecado sexual, pero a veces dentro de nuestras iglesias toleramos pecados como de mentira, como de envidia, como de malos entendidos y capaz otros, ¿no? Entonces, un ratito, porque no veo acá, acá está. Vamos viendo de que las relaciones familiares tienen muchas características, ¿no? Pero incluyen relaciones de autoridad. ¿Cómo se ejerce la autoridad en esta familia, en esta otra, en esta otra? Y cuando ustedes vean casos de familia, tienen que mirar con mucha agudeza estas cosas. Tienen que ver sus relaciones de autoridad. A veces uno dice, ah, sí, lo que pasa es que, perdón. Lo que pasa es que esta persona, este hijito es un malcriado. No, tiene que mirar todo. ¿Por qué es malcriado? ¿Quién le permite ser malcriado? ¿Quién pone la disciplina? ¿Quién tiene la autoridad en el hogar? ¿No? Relaciones de afecto. Ahí les voy a pasar un videíto, porque quiero que la clase sea muy ilustrativa. Y disculpen si si las PPTs están un poquito cargadas, pero prefiero que lo tengan a que no lo tengan. No por una cuestión de estética, sino por una cuestión de pedagogía. ¿Ya? Entonces, las relaciones familiares incluyen relaciones de autoridad. Usted observa en el sistema familiar quién tiene la autoridad. A veces no la tiene el padre, a veces no la tiene la madre, a veces la tiene el hijo mayor. Porque ella trabaja, porque gana más, porque aporta más, etcétera, ¿no? Pero las relaciones de autoridad no tienen que basarse en una relación económicamente productiva. Tienen que basarse en la autoridad que Dios les dio desde el inicio de la creación a los padres. ¿Hay relaciones también de afecto? Claro que sí. A veces los padres, con tantas cosas que tienen que hacer, dicen, ay, pero es que no tengo tiempo. Entonces no hay, de repente, ni siquiera comen juntos, ¿no? Es importante que en una familia se observen las emociones por cada palabra, por cada hecho, por cada situación que esté pasando la familia, ¿no? Y los sentimientos que esto genera. Entonces, a la hora de intervenir en una familia tenemos que mirar estas cosas, ¿no? Muy bien, algunas funciones familiares. Para satisfacer necesidades básicas está la familia, facilita la socialización, la reproducción, incorpora nuevos miembros o integra a los que ya están. Bueno, se ejerce la distribución de recursos, ¿no? Se favorece el desarrollo integral de sus miembros, eso es importante, lo físico, lo emocional, lo intelectual, lo espiritual. Hay que estimular lo intelectual en los hijos. Y hay que ver la cuestión física también. Y hay que enseñar la palabra y la espiritualidad que tienen las personas, que deben de tenerla. Lucas 2:52 nos dice que el Señor Jesús crecía en estatura, en gracia para con Dios y para con los hombres. Una
un crecimiento integral, ¿no? Hay que conservar el orden y el respeto de los límites, ver qué está permitido y qué no está permitido al interior de la familia, integrar el núcleo familiar, es decir, incluir y hacer participar a todos los miembros para buscar buenas relaciones. Muy bien, la familia es todo esto, pero también tiene una serie de derechos frente a la ley. Voy a hablar de mi país, que es Perú, y la Constitución Política del Perú en su artículo 5 define la unión de hecho o concubinato como la unión estable entre varón y mujer, libre de impedimento matrimonial, es decir, no se puede juntar un hombre casado con una mujer soltera, ni una mujer casada con un hombre soltero, que forman un hogar de hecho y da lugar a una comunidad de bienes sujeta al régimen de sociedades gananciales, es decir, los bienes económicos compartidos, ¿no? ¿Cuándo se considera pareja en el Perú? Luego de 2 años como mínimo de convivencia consecutiva. No por periodos intermitentes. No es que el señor está en Estados Unidos, viene 3 meses acá y luego se va 9 meses a Estados Unidos o a cualquier otro país. Eso ya no es una unión de hecho, ¿no? Tampoco si uno de ellos está casado. O si estuviera casado o si habría estado casado y estuviese divorciado, ahí sí se cuenta como convivencia, ¿no? Y eso está en la Constitución Política del Perú de 1993. Ok, tiempo de preguntas, creo que me pasé 5 minutos. Yo quiero pedirles algo. Miren, esta clase va a ser larga. Entonces, de repente no llegamos a mirar todas las diapositivas, pero las diapositivas están, lo mismo que yo les voy a decir van a estar ahí. Entonces, si no las terminamos, ustedes la leen. Y voy a dejar algunas cosas también. Listo, preguntas. Bueno, hay dos manitas levantadas, una es del pastor Lejanover y la otra es de Marco. Entonces, pero en el orden es Marco y el pastor Lejanover y después vamos con Elizabeth Macasí y después con Ruth. Listo. Entonces, Marco y en ese orden pastor Lejanover, después hermana Elizabeth y hermana Ruth. ¿Qué tal, hermanos? Buenos días con todos. ¿Qué tal, hermana María? Un gusto nuevamente estar por aquí juntos. Mire, yo tenía, si puedo hacer dos preguntas en uno rapidito. El primero que quería hacer hace un rato cuando estaban tocando acerca del respeto, yo quería que usted nos pueda recomendar hasta qué punto, o, digamos, ampliarnos un poquito más el panorama, hasta qué punto, por ejemplo, el que se use este término de viejo es una falta de respeto. O sea, yo me quedé ahí justamente en ese momento querer preguntar, porque yo creo que en algunos casos puede pasar por cómo nos sentimos cuando nos dicen viejo. A lo mejor nos sentimos muy jóvenes y nos dicen viejo, entonces están dañando nuestra autoestima. Entonces, definitivamente no, hey, ¿qué pasa? No me digas viejo, ¿no? Pero pienso, y esta es mi opinión, mi punto de vista, eh, para la comunicación mucho depende de las formas, cómo te los dicen, y un cariño, ¿no? O viejo o viejito, y a continuación viene algo amoroso, viene algo eso, y otra cosa es, oye, pero ¿qué te pasa viejo? ¿No? O sea, no sé si me dejo entender, pero quisiera saber hasta qué punto, porque en mi caso, uno de mis hijos que vive en Europa me dice viejo, ¿no? Ahora, a mí en lo personal no me gusta que me digan viejo, soy sincero, ¿no? Pero lo tomo desde, y él de todos mis hijos es el más amoroso, sin embargo me llama así. Entonces, quiero, digamos, ampliar un poquito más ese panorama, ¿no? Listo. Ok. A ver, veamos. Viejo tiene una significancia, o sea, independientemente de cómo la persona lo escuche, si está en un tono agradable, si para, si para ellos significa algo, bonito o algo cariñoso, tiene una significancia universal.
Y viejo es una persona que está como fuera del rol productivo, que ya pasó el rol productivo, que de repente tiene algunas funciones que están un poco de bajada, que ya no tiene la misma energía que tenía cuando tenía 30, 40 años, en fin. Ese es el significado genérico, que eso nadie lo puede cambiar. O sea, no se puede cambiar eso, ¿no? Ahora, generalmente se usa esto con una connotación peyorativa, es decir, cuando los chicos de repente por la calle dicen, ay, ese viejo sinvergüenza que no puede ni cruzar la calle o hacer alguna cosa, ¿no? Ese tipo de connotaciones son generales, pero se ha hecho una especie de moda, de costumbre. Cuando usted me dice, pero a mí me lo dicen bonito y él es mi hijo más cariñoso. Al final, cada quien va a ser libre de elegir cómo quiere que lo traten. Si usted se va a la acepción natural, universal, o si para usted tiene una significancia particular. Entonces, creo que lo dejo ahí como para que lo piensen, para que lo analicen, para que vean qué es lo que van a elegir, ¿no? Cada quien tiene su propia vivencia también, ¿no? Pero no hay que estar alejados de la significación universal que tiene la palabra. Muy bien. La siguiente, por favor. Seguimos con el pastor de Hanover. Adelante, pastor. Buenos días para todos y doy gracias a Dios por esta oportunidad de estar nuevamente acá con ustedes y por usted, hermana, doctora apreciada, estimada. Me gozo, me estoy gozando y nutriendo de todas las cosas acá y recordando muchas cosas. Hermana, más que una pregunta, quisiera más bien cómo usted nos pudiera ayudar, orientar. Eh, Hay algunas situaciones que están pasando, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Eh, la familia ha sido y está siendo muy golpeada, ¿no? El mismo sistema del mismo mundo nos obliga, por lo menos hoy en día, tanto al hombre, a la mujer, de trabajar. Cuando no hay hijos, ¿verdad? Creo yo se puede hacer, pero ya cuando vienen los hijos y los hijos empiezan a crecer, es tremenda la situación. Quiero entrar un poco en contexto, ¿no? Yo nací en el año y en el tiempo allá en Venezuela la situación era muy diferente, por supuesto, a la de hoy en día. Y mi pastor nos enseñaba mucho a nosotros y hacía mucho énfasis de que la mujer no debería trabajar, ¿verdad? Que debería trabajar el hombre. Y él decía, no por cuestiones de machismo, sino por la educación precisamente de los hijos, la orientación a los hijos y una cantidad de cosas. Pero la situación, no solamente en Venezuela, en muchos países del mundo, el alto costo de la vida, el alto costo de muchas cosas, el mismo sistema del mundo, ¿verdad? La misma situación política nos impulsa a todos, ¿verdad? A la mujer también de buscar el trabajo. Es lamentable, pero es así. Es así. Entonces, allí me imagino que surgen muchos problemas de lo que usted por lo menos mencionado, de las familias, ¿verdad? Como estructura, como un todo, del ayudarnos. Si no puede hacer el padre, buscarse a una persona que enseñe a un niño, pero eso incluye un costo, un costo. Y si estamos en la realidad de este mundo, muchos de los hogares, al menos yo tengo aquí 6 años en Perú,
no tienen para sostener a una persona para que le enseñe a sus hijos. Y ahí la cuestión se pone un poco complicada, ¿no? Un poco complicada. Yo creo más o menos, profesora, que usted más o menos me está entendiendo, porque de verdad no sé cómo ordenar las ideas, pero quisiera que usted por lo menos nos orientara, nos ayudara, por lo menos qué hacer en esos casos, ¿verdad? Uno como pastor, ok, tiene alguna forma, de repente está muy arcaico, ¿no? Muy anticuado, pero es difícil, ¿no? Es difícil. Es difícil hoy en día, por lo menos hay hijos que buscan que sus padres, sus hijos, cuando salen a trabajar los dos, cuiden a sus niños. Por lo menos acá, yo estoy aquí en Perú, en Chiclayo, y lamentablemente hace como 2 años murieron dos niños calcinados, porque un niño de 7 años cuidando a otro niño de 4 años, mientras los padres estaban trabajando. El niño, por cuestiones niño, o sea, yo siempre he dicho, una persona de 12 años no puede cuidar a una de 6 años. Son niños, los dos están descuidados. Entonces, a veces pasan esas situaciones, estimada hermana, y es difícil, a veces uno se siente impotente, ¿no? Pero están obligados a hacerlo por muchas cosas. A veces también uno se endeuda más de lo que uno debe endeudarse también por querer vivir una apariencia. A veces pasan eso también. O sea, todo esto hay una serie de cosas y es lo que yo a veces trato de ayudar a mis hermanos en la iglesia, aconsejarles. No se endeuden más allá de lo que usted pueda hacer, porque después está haciendo esfuerzo y ni siquiera es para usted, es para pagar. Entonces, es fuerte, hermana, y quisiera que usted nos ayudara en este caso. ¿Qué hacer? Yo sé, uno acude a la iglesia, a los hermanos, los pastores, y le orientamos, ¿sí? Pero hay situaciones. Por ejemplo, a veces se dejan los hijos a que los tíos, y a veces son abusados sexualmente, porque hay que hablar claro. A veces pasan eso por los mismos familiares, y la cosa cada día más se complica. Como le decía el domingo pasado, el sábado pasado, estos son temas profundos, ¿verdad? De aguas profundas, porque hay una conexión de todas las cosas, hay una reacción en cadena. Entonces, sería pertinente, no sé, si usted nos pudiera dar algunas cosas, algunas herramientas. Por supuesto, oración a Dios es lo primero, ¿no? Y la lectura de la palabra y todas esas cosas, pero yo creo que todos acá en este panel quizás saben de cosas, de situaciones y que muchas veces nos encontramos entre la espada y la pared y pedimos a Dios que nos pueda ayudar, iluminar a cómo salir hacia adelante victoriosamente en esos asuntos que son bastante complicados. Gracias. Muy bien, muchas gracias, pastor. A ver, los roles. ¿Cuáles son los roles de los padres? Obviamente, cuidado, protección, educación, salud, etcétera, etcétera, de los padres, ¿no? Los roles, las funciones, tienen que ser acordadas en la familia. Es decir, yo tengo que conversar con mi esposo acerca de qué voy a hacer yo y qué va a hacer él. Y tengo obviamente que tratar de que esos roles sean los más equitativos, los mejores, los que van a favorecer la protección de los hijos, etcétera, etcétera. Miren, yo tuve en la consulta un ingeniero de la UNI con 2 maestrías, me parece, y maestrías en una de las mejores universidades acá, que era la Pacífico, ¿no? Acá en Lima, o sea, y caras y todo, ¿no? Muy inteligente el hombre, pero con pocas habilidades sociales. Entonces no podía conseguir empleo. La esposa también era ingeniero y también tenía maestría fuera del país, en Francia, y ella sí había conseguido empleo. Tenían 2 hijas. Gente de clase media, o sea, sin muchas necesidades. Pero por este tema de los roles, ella consiguió empleo y él se quedó en la casa. Tenían una empleada, pero él cuidaba a las hijas, las llevaba a sus clases, las hacía dormir, les daba de comer, veía cuáles eran las horas de televisión, las corregía, todo. Hasta que llegó un momento en que él dijo, no puedo manejarlo.
no tengo las habilidades así como mi esposa, no puedo. Gente muy inteligente, ¿ah? No personas limitadas intelectualmente, pero las relaciones humanas no eran su fuerte, ¿no? Entonces, por la gracia de Dios, porque también eran creyentes, él consiguió empleo después. Bueno, ya dejó ya los hijos con la señora y ya se turnaban para venir uno a una hora, otro a la otra hora para poder asumir el cuidado de los hijos. ¿Qué quiero decirle con esto? Que los roles hay que negociarlos y no siempre los roles van a ser los tradicionales, donde la mujer está en la casa y el hombre está en la calle llevando el sustento. A veces se cambian, ¿no? Ahora, en el tema del acompañamiento escolar, los padres tienen que acompañar a los hijos desde que eran niños, desde que les enseñan ABCD 1, 2, 3, 4, 5. Y de ahí seguir acompañándolos, porque no los puede usted mandar al colegio y a ver si entendió, pues qué bien, ¿no? Y después regresa y es tu tarea, y a ver si no entendiste nada, pues es tu problema. Perdón, tengo 7 años, tengo 11 años, tengo 15, tengo no sé. No es mi problema, también es el tuyo. O sea, necesitamos acompañar a los niños desde chiquitos para que no hayan problemas después. Yo recuerdo cuando mi primera hija era chiquitita, yo la entrenaba hasta para para los exámenes. A ver, vamos a, no sé, pues la oración. A ver, ¿cuál es el sujeto? ¿Cuál es el predicado? ¿Cuál es el esto? Y ella me respondía. Y gracias a Dios ha tenido muy buen rendimiento escolar. Pero esta enseñanza desde chiquitos nos va a ayudar a que más adelante no tengan estos problemas. Ahora, la otra cosa es los hábitos de estudio. Los niños, desde que llegan de la escuela, no tienen que ir a jugar. Tienen que comer, cambiarse y hacer la tarea. Después de hacer la tarea, juegan. Porque si usted los va a mandar a jugar primero y después de hacer la tarea, ese niño no quiere salir del juego. Ese niño va a decir después, no, ahorita, más tarde. No, pues, ¿no? No vamos a poder hacer eso. Entonces, hay que tener una serie de disciplinas para poder no llegar a esos problemas mayores. O sea, trabajar la prevención desde niños, ¿no? Ahora, el tema del abuso sexual. A los niños hay que enseñarles, a las niñas, hijita, tú tienes algunas partes íntimas. Estas partes íntimas no deben de ser tocadas por las personas. Tu boquita, tu cuello, pero sobre todo tus senos, tu nalguita, tu vagina, igual para los varones. Entonces, si nosotros con esas condiciones lo dejamos de repente en manos y los hemos acostumbrado a que ellos se comuniquen, entonces vamos a tener mejores resultados. ¿Por qué? Porque ahora sí, pues es cierto de que todos tienen que trabajar, pero también yo y mi esposo o yo y la pareja tiene que ponerse de acuerdo a ver costo-beneficio. ¿Qué tanto beneficio hay en que tú salgas a trabajar y qué tanto beneficio hay en que tú te quedes cuidando a los niños? Tenemos que tener ese balance, ¿no? Muy bien. No sé si tengo tiempo para más preguntas o ya tengo que llegar a las... Claro que sí, hay 2 manitos levantadas. Yo creo que podemos Ya, darle la participación, profesora María. A a Elizabeth, ver, pues sí, siendo muy concisas, sí, por por favor. favor. Ya, buenos días. ¿Qué labor puede desempeñar una abuela, ¿no? En el caso que, por ejemplo, para contribuir a la buena educación? Eh, Ok.
Estoy con... Sí, ya. A ver, ¿cuál es el rol de los abuelos? El rol de los abuelos es apoyar, no asumir la crianza de, es apoyar. Y eso es importante, porque a veces asumimos el rol de madres o padres. Y es más, nos gusta tanto que no queremos dejarlo. ¿Por qué? Porque tenemos toda esa recompensa afectiva de ese chiquitín, de esa chiquitina, que no la teníamos desde que éramos mamás y que nuestro hijo nos la daba. Entonces, esa recompensa emocional a veces no la queremos cambiar. Pero ¿cuál es el rol de la abuela entonces? El rol de la abuela es, cuando hayan dificultades, yo puedo apoyar. ¿Qué significa apoyar? Bueno, no tengo dónde dejar a mi hijo, qué sé yo. Ok, lo puedes dejar aquí. Pero ojo, eso no va a ser siempre. Lo haremos por un mes, por 2 meses, quizá por 3. Y luego diremos, ayudaremos a que ese sistema se equilibre. Es decir, a ver, habría que buscar una personita para que pueda ayudar. O vean ustedes cómo acomodan sus horarios, porque el rol de madre y el rol de padre nadie los puede asumir. Cada quien tiene su espacio, su rol, su función. No podemos asumir otras funciones que no nos corresponden en el sistema. ¿Me entiende? Entonces, ese es un poquito el rol, un rol de apoyo. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Y si no, continuamos. Hay una pregunta más y es de Ruth. Ruth, te escuchamos. Y a Claudia después de la intervención de la profesora, entonces mantén ahí la manito levantada, Claudia. Ruth Salazar, te escuchamos. eh, Más bien colaborar en la pregunta anterior y me afirmaba en los subsistemas que hablaba la hermana de el conyugal y el parental, cómo esos al afiatarse permiten estos lazos de autoridad. Eh, yo más que autoridad es cómo se ponen de acuerdo para no desautorizarse, porque frente a los niños eso es muy complejo, sobre todo en las primeras etapas, cuando los padres no se ponen de acuerdo y a veces uno da una indicación y el otro lo desautoriza. Entonces eso los hijos lo ven. En eso quería, si podría darnos un poquito más de apoyo. Ok, gracias, hermana Ruth. A ver, es cierto que cuando no hay una buena comunicación en la familia, nosotros entramos un poquito en el tema de que el papá dice A y la mamá dice B. Entonces, ¿el niño qué hace? Se va a donde le convenga A o le convenga B. Y obviamente quien sale ganando es el chiquitín o el adolescente, ¿no? O el jovencito. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo que ha dicho usted, acordar. María y Juan, que son los padres, se sientan y conversan. ¿Qué vamos a hacer? ¿Le damos permiso o no le damos permiso? Hasta las 12, hasta la 1, hasta las 5, hasta las no sé. Se ponen de acuerdo, porque hay límites. Hay límites siempre en una familia. Si mi hijo no sé, pues de 12 años quiere regresar a las 4 de la mañana, probablemente le diga que no. ¿No? Entonces, antes de darle el permiso, siempre los padres tienen que ser inteligentes, sabios. Cuando el hijo va y le pide permiso, espérame que converso con tu papá, espérame que conversó con tu mamá. Porque si no, se van de su lado, pues, ¿no?
Se van de su lado. Ahora, esto me da pie también para conversar un poquito sobre los abuelos. A veces los abuelos toman autoridad sobre los nietos. Y a veces tenemos dos autoridades, la madre, la abuela, el padre, el abuelo. El niño no sabe para dónde ir. Entonces no es bueno de que los abuelos tomen autoridad, salvo en los momentitos donde están, acompañándoles, qué sé yo, pero quien corrige no es la abuela, es el padre o es la madre. Ahora pueden haber correcciones momentáneas, chiquitas, qué sé yo, pero si es mayor, quien tiene que hacerlo son los padres, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Ok, ahora sí creo que Sí, sí señora. se ve, sí se Tú ve, ¿no? continúas y ya Claudia queda para el Sí, cierre, profe. por favor, porque creo Ujú. que ya son más del... Ya, a ver, vamos a correr acá. Vamos a hablar el enfoque de terapia familiar sistémica, vamos a tomarla desde la terapia familiar estructural, ¿ya? Esta terapia familiar estructural está representada por el psiquiatra argentino Salvador Minuchin, ¿no? Él afirma que la familia no es estática, que va cambiando, que hay un continuo movimiento. ¿Por qué? Porque de repente la familia empieza con la formación de la pareja. Ahí tiene que desligarse de los padres, tiene que acordar nuevas cosas, dónde van a pasar Navidad, dónde van a pasar Año Nuevo, el Día de la Madre, el Día del Padre, etc. De repente pasan y ya tienen hijos en edad escolar. Había que prepararlos en los procesos de socialización para que vayan a la escuela, esperen su turno, no reaccionen agresivamente, no tiren las cosas, no muerdan a los niños, etc. Son problemas que se dan en la etapa de la pareja con niños en edad escolar. O de repente ya son niños, perdón, hijos que ya están en la etapa de la universidad, qué sé yo, son otras características que hay que ver. Los hijos adolescentes, muchas veces mientras la mamá o el papá, la mamá generalmente está en la etapa de la menopausia, el hijo está llegando a la adolescencia, entonces por ahí se producen algunos choques, ¿no? Y cuando el hijo ya se fue de la casa, el nido vacío. ¿Cómo nos reorganizamos con ese esposo, con esa esposa? Nos vemos en la cara y decimos, wow, ya estamos solos y no hemos fortalecido nuestra relación. Entonces comenzamos a pelearnos. Hay que tener todo eso en cuenta, que una familia no es la misma a lo largo del tiempo, porque después ya tiene la familia de la tercera edad. La familia de la tercera edad a veces ya los padres ya no están con todas sus funciones, sino que son personas muy adultas, muy mayores. Algunas han perdido movilidad, algunas tienen una enfermedad crónica o algunas tienen una enfermedad terminal también. Y entonces ya toca que los hijos cuiden a los padres. Y tendrán que tener un tiempo también para eso, ¿no? Entonces, la familia no es la misma a lo largo del tiempo. Empieza, no sé, pues en el año 2000 y capaz en el año 2000, no sé, 70, 80, ya no hay familia o ya no hay padres, ¿no? Porque pasaron a la presencia del Señor. Entonces, todos estos movimientos que tiene la familia a lo largo del tiempo van a tener sus características particulares, ¿no? Eh, ¿Qué es la terapia familiar estructural? Es un conjunto de varias teorías, de varias... Discúlpame, profe María, no estás proyectando. Ay, ¿no? No, no, Perdón, señora. perdóneme por Tranquila, favor. A no te ver, preocupes. ok. Uy, yo ya estaba acá ya. Ahora sí creo. Sí, señora. Muy bien, habíamos hablado de... Ahora sí. Ahora sí. Listo, gracias. Entonces, estábamos hablando de un grupo de teorías, ¿no? Que estudian al individuo en su contexto, pero en el contexto familiar específicamente, ¿no? Esta terapia estructural de Salvador Minuchin se dedica a conocer interiormente dentro de la familia
cómo interactúan los miembros. ¿Qué se dicen? ¿En qué momento? ¿Con qué frecuencia? ¿En qué forma? ¿No? Entonces, aquí se observa quién interactúa con quién y con qué propósito, con qué frecuencia. De repente tenemos una pareja que el esposo sale a trabajar muy temprano, le dice, ay, ya, María y Juan. Ah, ya, dice Juan, ya, chao, nos vemos, María, ya vengo yo. Regresa Juan a las 7 de la noche, no sé, a la hora que termine. Ah, hola María, ¿qué tal mi comida? Ah, su comida. Se enchufa el televisor hasta que se duerme y de ahí se duerme hasta el otro día. Entonces no hay comunicación. ¿Cómo interactúan? Cuando hay problemas, ¿qué cosa dice el Señor? El Señor puede decir, ay, no, mira, ahorita estoy cansado, míralo tú, yo vengo con 50 cosas del trabajo. Y se va formando una dinámica ahí de no comunicación, ¿no? Entonces, ¿cómo interactúan? ¿Con qué propósito? ¿Con qué frecuencia? ¿No? No solamente la pareja, sino también los hijos o los padres con los hijos. El niño llegó de la escuela y no puede decir en la casa que no entendió la clase de matemáticas, porque si no, el papá o la mamá lo van a responder. Y se va formando un círculo vicioso. No entiendo, no digo, no entiendo, no digo, no entiendo, no digo, jalo, ¿no? O la relación fraternal de los hermanos. El padre de repente tiene predilección por un hijo o la madre por una hija o viceversa. Y de repente, es que este se parece a mí, igualito a mí. ¿Tú has visto su carita? Hasta el carácter lo tiene mío. Entonces comienzan a desarrollarse favoritismos que en la relación de hermanos a veces se van viendo. Y si se van viendo, pues obviamente van a haber rivalidades fraternas, rivalidades entre hermanos. Yo he escuchado personas adultas en el consultorio que dicen, es que a mi hermano lo querían más que a mí. A él le daban todo, a mí no. Cosas que no se han resuelto a lo largo del tiempo, ¿no? Y necesitamos resolverlas, ¿no? Por eso es de que usted como consejero tiene que ir mirando qué está pasando en la familia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que busca la terapia? Descubrir algunos patrones, rutinas, formas de relacionarse, ¿no? Formas de relacionarse continuas o comportamientos habituales que a veces van a impactar negativamente o a veces van a impactar positivamente, ¿no? Para que esta vida de hogar pueda ser un poco más amorosa, más estable, etcétera, ¿no? Entonces, si usted ve que no hay comunicación, ¿qué tendremos que estimular o qué tendremos que proponer, qué tendremos que aconsejar? Que hablen más, que tengan un tiempo para conversar, ¿no? Muy bien. Entonces, esta terapia estructural habla mucho de la estructura de la familia. Y la estructura de una familia está asociada con el establecimiento de reglas en las interacciones familiares. Cada familia va generando reglas. Por ejemplo, el hijo mayor tiene que lavar los platos del desayuno toda la semana. El hijo menor tiene que sacar la basura todos los días. No sé, alguna otra. Llegando de la escuela, todos se ponen a hacer su tarea. Nadie juega. Después de la tarea juegan. O de repente primero juegan y después hacen la tarea. No sé. Entonces, la estructura de una familia, las características de una familia las va a definir todo ese sistema. A veces son solo los padres, ¿no? Y hay un conjunto de reglas. Algunas reglas son verbalizadas, son explícitas, pero hay otras que no son explícitas, que se asumen internamente, ¿no? Que no son explícitamente declarados, pero son conscientemente reconocidos. Por ejemplo,
Mira, hijito, tú no vas a estar hablando allá afuera en la calle o con la gente de lo que está pasando en esta casa. Los trapos sucios se lavan en casa. No me estés diciendo tú las cosas que están pasando acá, que si tu papá me pegó o que si yo le pegué a tu hermano mayor, no, esas cosas no se dicen. Entonces, hay reglas internas que a veces se dicen una vez y no se dicen nunca más, pero ya la persona lo entendió. O a veces con una mirada también, ¿no? Muy bien. ¿Cómo vamos a observar la estructura de una familia a lo largo del estudio de un caso? Primero vamos a ver sus roles. Cada miembro de la familia tiene roles específicos. El esposo se irá a trabajar, la mamá se dedicará a su casa, los hijos irán a la escuela, el otro trabajará. No lo sé, pero cada quien tiene un rol. Muchas veces esos roles pueden ser funcionales o pueden ser disfuncionales. Por ejemplo, alguno dentro de la familia podría ser el conciliador. Si el conciliador o la conciliadora es la madre, ganaron. Pero si el conciliador o la conciliadora es uno de los hijos que no tiene autoridad, nadie le hace caso. O hay un rebelde que se impone, o hay un estudioso que es el ejemplo de la familia, ¿no? Cada quien tiene un rol. Aparte de sus roles productivos y de sus roles diarios, hay este tipo de roles también, ¿no? Ahora, ¿los roles pueden cambiar? Claro que sí, pueden cambiar con el tiempo y a veces en base a situaciones particulares. Por ejemplo, el papá se enferma, ya no está el rol productivo, ya alguien tiene que asumirlo. O de repente si tiene un empleo estable y tiene una cierta... antes, por ejemplo, acá en Perú, si un trabajador de planilla se enfermaba, tenía hasta 21 días en el seguro social que el seguro le pagaba todo. Entonces ya no importaba que, por decir así, ¿no? Que el papá esté y que no aporte a la casa porque su sueldo sí salía y tenían asegurada la supervivencia, ¿no? Pero así, los roles pueden ir cambiando, pero ¿qué pasaría si ese papá es un papá que gana del día a día? Es ambulante, vende alguna cosita, el día que no sale a trabajar no gana. Entonces, algún miembro de la familia tiene que sustituir a esto y entonces se cambia el rol, ¿no? Inclusive ustedes pueden observar dentro de su familia cuáles han sido los roles de su papá, su mamá, sus hermanos, qué sé yo, ¿no? Ahora, no solamente hay el tema de los roles en la estructura familiar, también está el tema de las reglas y de las normas, ¿no? Como les decía, hay normas implícitas y explícitas. Unas que se dicen, otras que no se dicen. Por ejemplo, si alguien ha sido abusado sexualmente al interior de la casa, nadie va a ir diciendo, sí, yo fui abusada, qué sé yo, ¿no? Implícitamente lo escondemos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, tengo un caso allí, donde el papá de este adolescente es su tío a la vez y es esposo de la hermana de su madre? Cosas de ese tipo tampoco se dicen. ¿O qué pasa si es que algún miembro del hogar es drogadicto o está preso? No ha salido de viaje, ¿no? Entonces, hay normas, pautas de comportamiento de cada uno de los miembros de la familia, ¿no? Estas pautas pueden ser flexibles o pueden ser rígidas, es decir, nadie habla, todos callados. O pueden ser flexibles. Bueno, sí, lo puedes decir a tal, 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 ¿no? O de repente pueden ser reglas y normas que van a favorecer el desarrollo de la familia, como, por ejemplo, aquí se espera que todos almuercen a la 1, 2 de la tarde. Aquí nadie miente, por favor. O todos de aquí salen casados.
Nada de que yo me voy y hago convivencia con él, con alguien, o viene la persona y de repente está en convivencia con mi hijo, con mi hija y se meten al cuarto de mi casa. En el lado contrario podría ser, bueno, aquí todos pueden gritar, no hay problema, todos ya están acostumbrados a gritarse. Pueden golpearse también. Se peleó dos hermanos, sí, pues sí, es parte de la dinámica, ¿no? O pueden consumir sustancias. Se mete el hijo, fuma su marihuana en el cuarto y la madre está asustada y no le dice nada. El padre ni se da cuenta, o cuando se da cuenta, es su vida, ya está grande, que haga lo que quiera. A veces hay papás que dicen esas cosas, ¿no? Y cuando ya fuman sustancias tóxicas, entonces a veces comienzan a agarrar cosas de la madre, como la plata, etcétera, ¿no? Y hay muchas madres que dicen, ay, sí, ¿por qué me has agarrado? Pero nada más, ¿no? Entonces, eso es importante observar. Patrones de comunicación, otra de las características en la estructura familiar, ¿no? Aquí estos patrones de comunicación en la familia pueden facilitar la resolución de problemas o pueden contribuir a que continúen estos problemas, se perpetúen, ¿no? Estos patrones de comunicación se pasan de una familia a otra. A veces en la consulta me dicen, ay, es que mi familia es muy ansiosa, ay, es que mi familia es muy deprimida, ay, es que mi familia es muy conflictiva. Entonces tenemos 5 tipos de comunicación que lo vamos a ver, que es la comunicación culpadora, tú tienes la culpa, ¿no? Pues con el dedito acusador, ¿no? O la aplacadora, no, no te preocupes, ya todo va a pasar, está bien. ¿No? O la distractora, ah, sí, ¿qué estaba diciendo? Ah, ya, no, te cuento que yo me voy de viaje, que no sé qué, está en otra, la persona, ¿no? O la calculadora, ¿no? La que es súper razonable. Bueno, la teoría tal dice que, por lo tanto, tú, tatatín, no hay emoción, no hay nada, ¿no? Y aparte de la comunicación niveladora, que es la que se expresa con un adecuado discurso y un adecuado gesto también, ¿no? Muy bien. Estos límites, hay límites familiares. Son como fronteras, barreras emocionales, físicas, psicológicas que tienen los miembros de una familia, ¿no? Es decir, definen cómo se relaciona la familia en términos de roles, de comunicación, de poder, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí el que tiene la última palabra soy yo, dice el papá. La mamá no decide y todos tienen que obedecer, ¿no? Aquí el papá puede tener inconscientemente en estos mensajes que a veces no son explícitos, puede tener otra mujer y regresar a la casa sin que los cónyuges se divorcien o se separen, ¿no? Y hacer de cuenta hacia los de afuera que sí, no pasó nada, que siguen unidos. Está muy de moda ahora que se separen y que el papá viva dentro de de un cuarto de la casa, pero que siga ahí con la familia y esté viviendo con otra, perdón, esté en relación amorosa con otra persona. Es muy de moda últimamente. Bueno, entonces, estos límites pueden ser rígidos, ¿no? Pueden tener dificultades para comunicarse abiertamente o para expresar sus emociones. Cuando los límites son rígidos, entonces no hables, no respires, no respires, no. No hables, no te expreses, no quiero problemas, ¿no? Por ejemplo, niños sobrecontrolados por sus padres, ellos no opinan, no expresan sus emociones, no hablan de lo que les gusta, de las actividades en la escuela. Los padres no saben cómo les va, a veces son introvertidos porque no les permiten expresarse. Entonces a los niños hay que permitirles que se expresen. Hijito, ¿cómo te fue? Bien. ¿Qué significa bien? ¿Qué tal? ¿Qué hiciste en la escuela? ¿Qué hiciste en el recreo?
¿Cómo te fue con la clase de matemáticas y la de la comunicación y la de personal social? ¿Qué tal las amigas, los amigos en el recreo? ¿Y qué dijo la maestra? Y así. Entonces, favorecemos que ese niño se exprese, ¿no? Y así sabemos qué problemas tiene. Hay otros límites que son difusos, es decir, límites poco claros, ¿no? Por ejemplo, una madre o un padre castiga una vez porque llegó tarde del colegio, pero en la siguiente vez ya no lo castiga. ¿Por qué? Porque está castigando de acuerdo a su estado de ánimo en ese momento. Entonces, si estoy bien, no castigo. Si estoy fastidiada, amarga, sí castigo, ¿no? Entonces, son límites que son difusos. Eso genera inseguridad en los niños, ¿no? Los límites adecuados son aquellos que la familia puede establecer relaciones de cercanía, de afecto, ¿no? Que escucha, que favorece la autonomía de los miembros y también la individualidad, ¿no? Esto puede ser con la pareja, con los hijos, con los suegros, con otros familiares y hasta con las mascotas. ¿Por qué? Porque a veces las mascotas se suben a la cama y duermen conmigo. Y ese es su rol. Ese no es su rol, ¿no? Porque puede, pues me deja el pelito, pues me deja los olores, no está bien, ellos tienen que tener su espacio y yo tengo que tener el mío. Habrá momentos en que nos juntamos, que de repente, yo por ejemplo tengo un gato y cada vez que el gato quiere venir a mí, yo me pongo un mandilito o una telita para que no me deje los pelos. Y ahí lo acaricio, ¿no? O sea, hay que tener todo tiempito, ¿no? O sea, cada cosa en su lugar. Cuando las cosas están desordenadas, viene el conflicto. Sí, que ese perro no debe dormir contigo, ese gato no debe dormir contigo, no sé qué, se forma porque no hay acuerdo, porque los límites están sobrepasados, ¿no? Entonces necesitamos límites adecuados, ¿no? Yo puedo tener un gato, pero no, yo quiero 5. No, ya 5, aguántate, ¿no? No, no, no podemos tener tantos gatos. Vivimos en un departamento de 70, 80 metros, no sé, no es posible, ¿no? Entonces, ¿cómo ponemos ciertos límites? Por ejemplo, si estoy discutiendo algo con mi cónyuge y él empieza o ella empieza a levantar la voz, ¿qué va a pasar? La violencia es algo que va subiendo hasta llegar a límites insospechados, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo detenerla? Lo primero que tienen que hacer ustedes cuando tengan un caso es detener violencia. Gritos, insultos, humillaciones, agresión, golpes, empujadas. A veces las personas sienten que cuando alguien les empuja eso no es agresión. Claro que sí. Y es agresión porque está mi cuerpo es el que está sintiendo el impacto. Entonces, eso hay que detenerlo. Por ejemplo, si estoy discutiendo algo con mi cónyuge y empezamos a gritarnos, uno de ellos tiene que pensar, alto, hasta aquí nomás. Discúlpame, pero no puedo seguir conversando contigo porque ya nos hemos enojado. Y ahorita tú me dices A, yo te digo B, tú me dices C, yo te digo D, tú me dices C, y yo te digo F al cuadrado y al cubo y así, y vamos hasta la familia de origen va a salir. Tu mamá, tu papá, tus hermanos, no sé qué. Y eso se hace un tema. Entonces hay que ser sabios y hay que cortar antes de que vaya a pasar todo eso, ¿no? Entonces levantamos la voz, no podemos mañana, volvemos a conversar sobre el mismo tema, más tarde, en la noche, no lo sé, ¿no? Y así evitamos algún tipo de gritos, insultos, qué sé yo, pero no lo dejamos ahí, solo postergamos esa reunión, esa conversación y la mandamos a otro momento donde ya bajó la tensión, donde ya yo pensé un poquito, ¿no? Y quiero tomar un acuerdo
el sistema de conyugal o el sistema fraternal de los hermanos, por ejemplo, hay 2 contra 1. Los 2 padres contra un hijo. 2 hijos contra un padre. Coaliciones que van a generar una serie de conflictos, ¿no? El ciclo vital de la familia, como ya les había mencionado, la formación de la pareja, la crianza de los hijos adolescentes, la independización y la familia de la tercera edad, hasta que terminó el tiempo de los padres, quizás se acabaron ellos y solamente ya quedan las nuevas familias de los hijos, ¿no? Muy bien. Quiero que vean este video porque creo que les va a ayudar muchísimo. Creo que tengo que compartirlo. A ver, me dicen si es que lo escuchan, ¿ya? Bien, ¿están cómodos? Sí, señora, se escucha. Yo no iba a venir. ¿Elena? Sí. Gracias. Bueno, en terapia pensamos que era importante que la familia entera pudiera estar presente para que este espacio sea el espacio donde puedan decirse las cosas que no pueden decirse o que no encuentran la manera de decirse fuera de aquí y que tal vez este puede ser un espacio para poder compartir las problemáticas que tienen. ¿Quién quiere empezar? No, empiezo. Yo no creo mucho en esto. Con todo respeto, no, es que no, bueno, no hice, nunca hice, pero está bien, si hay que hablar o si se trata de hablar, voy a tratar. A mí me mintieron con algo muy importante. A lo mejor con lo más importante que se quiere decir a alguien. Y yo soy una persona que a lo mejor tiene muchas cosas que a ustedes no les convenzan o no les cierren, pero yo siempre fui sincero con ustedes, o traté de ser sincero con ellos, ¿no? Y era como yo creía que ellos estaban siendo conmigo, sinceros. Y me pasa que ahora no les creo. Que con todo esto que pasó no les creo nada, eso me pasa, que no. Entonces, si hay algo que yo podría decir o pedir, a lo mejor, es que bueno, que empiecen a ser honestos con nosotros. Eso. Entiendo que es lo que sentís, pero lo que estás pidiendo está pasando, digamos. Es que justamente porque estamos sincerando una situación y algo que estaba en la oscuridad se hace luz, digamos. Bueno, es que estamos aquí y entiendo muy bien lo que sentís, pero por otro lado te quiero decir que lo que estás pidiendo está pasando, hijo. Elena. Y no sé, si es por hablar, se pueden hablar muchas cosas, pero yo no sé si realmente estamos diciendo algo. O sea, por un lado, papeletas que ya las sabemos todos, ya sabemos lo que pasa, él se fue de mi casa y es un hecho que nosotros vivimos juntos y casi que ni sabemos qué le pasa al otro. Y no sé qué más decir, son cosas, son hechos, pero ¿qué se dice con todo eso? Yo no sé muy bien qué se dice, no sé. Y a lo mejor parte de eso tiene que ver con ellos, con que no se puede. Hay algo que no se puede. Me parece que son... Ay, Elena, sacaste el dedo de la boca así, no te hagas la nena. Te estás ahí, sí, Elenita, hija, querida, ¿qué crees que te diga? Te estás haciendo la nena. No te hagas la nena, porque cuando vos sí, algunas cosas sí sabés cómo se hacen. Fumar un porro sabés cómo se hace. Ponerte enfrente de la cámara de tu computadora también sabés cómo se hace, ¿no es así? Y cuando te vas de casa también sabés. Bueno, ya tengo pasado los 20 años, soy una persona, entonces no es que no sé cómo se hace, yo no sé nada. No te hagas la débil. No te hagas la débil. Entonces, por cojones, tomar responsabilidad acerca de los actos que cometes y así va a estar también mejor, porque es muy fácil, chicos, discúlpenme. Pero también es muy fácil, no se sabe nada, no sé qué, que todo lo que haces, no hagas que todo es una selva, ¿me comprendés? Y vos sos una pequeña gacelita que no sabe, porque te he visto detrás de un árbol haciendo cosas bastante importantes, hija.
él también sabe qué hacer, porque él también se va de casa y se fue de casa cuando quiso, y vos también, mamá. Prácticamente estás en casa, pero no estás. Es un desastre. ¿Qué es un desastre para vos? Eso, que es un desastre, que de un día para el otro yo no soy hijo de mi papá, no sé, que puede haber muchas cosas más que nosotros no sepamos y que estallen en nuestra cara así. Muchas cosas escondidas. ¿Y vos qué cosas escondidas tenés, Damián? ¿Qué secretos tuyos no conocemos? ¿Eh? Vos también tenés cosas que no sabemos, como todos los seres del mundo, ¿sabes? Date cuenta de eso. Todos tenemos secretos. ¿Querés hablar de ellos ahora? ¿Querés hablar de ellos? ¿Querés que sepamos tus secretos? Déjame hablar, Elena. ¿Qué es eso, mamá? ¿Qué es eso, contarles mis secretos? Por ahí no quiere contarte ahora tus secretos. ¿Qué es ese tu método? ¿Es tu método para relacionarte? Ahora quiero que me cuentes tus secretos. Cuando vos querés te quedás sola y no hablas con nadie y te aislás y ahora querés contar los secretos. ¿Qué somos nosotros? ¿Que todo el tiempo estamos lastimándonos? ¿Que nos vamos a lastimar todo el tiempo? Entonces, ¿qué le decís así? ¿Qué le decís los secretos? ¿Qué son los secretos? Ahora querés que te cuente los secretos. Y no somos una familia, ¿sí? Esto no es una familia. No se puede ser así una familia. Esto es una familia. A veces las familias son un desastre. La mayoría de las familias son un desastre. Llena de soledades, de angustias, de tristezas, de incomunicación, de imposibilidades de amarse, aunque se amen, porque todos se quieren en esta familia. Bueno, pero esto es una familia, y una familia sigue siendo una familia, aunque no suceda en el mismo espacio, aunque tu padre se vaya de tu casa, aunque tu madre se vaya de tu casa, aunque vos te vayas de tu casa, esto igual es una familia, y ustedes pueden seguir sosteniéndola y resignificándola, porque esta es la familia que tienen ustedes, esta es la familia que ustedes son capaces de tener, y esta es la real. Ok. A ver, en esta sesión de terapia familiar, la familia ha venido y ha sacado todo lo que tenía. Es probable que a ustedes les toque algo así también. Entonces, algo que dice la terapeuta acá es bien importante. Somos familia. Somos, o sea, eso ya no se puede decir que no, porque ya esa es la familia, como decía ella, que somos capaces de tener. ¿Que hay que reorganizar varias cosas allí? Sí, claro que sí. Pero por encima de todo están las relaciones familiares, que pueden ser disfuncionales o funcionales, pero siguen siendo familia. Y eso es algo que ustedes van a tener que trabajar en sus sesiones de consejería. Somos familia, así, con errores, con virtudes y defectos. Somos familia, es la familia que nos tocó, la que Dios nos dio, etcétera, ¿no? Entonces, hay que aceptarlo. Hay que aceptarlo, ¿ya? Bien, ¿están cómodos? Ay, perdón. No, cómodos no. Eso está, a ver, entonces, repasando, procesos y estructuras familiares, límites claros, según cada etapa de desarrollo de los hijos, permisos, manejo de la ira, de la agresión, de los conflictos, los golpes, las peleas, stop, alto, ¿no? Relaciones de poder, cómo se usa el poder en la familia, cómo se comparte o cómo se centraliza. ¿Hay posibilidad de negociación? No hay negociación, hay una flexibilidad para ciertos casos. Hay una jerarquía clara donde siempre hay los padres que están dirigiendo el hogar. Formas de comunicación clara, directa, espontánea, abierta a nuevas ideas. Afecto, calidez, tratar de comprender, lo que no significa de que no vamos a poner los puntos sobre las íes. Hay que aceptar sentimientos negativos, sí, pues hay que aceptar que lloran, a veces hay que aceptar que se enojan,
Eso no quiere decir de que voy a enojarme junto con la otra persona, sino que yo voy a tratar de poner la calma, ¿no? Hay que ver qué alianzas hay. Las alianzas son la unión de dos miembros de esta familia para un motivo bueno, por decir así. Por ejemplo, vamos a celebrar el cumpleaños a uno de los miembros de la familia, pero no le vamos a decir porque es una fiesta sorpresa. Ah, ok. Esa es una alianza. Pero una coalición que son dos contra uno, ahí sí, porque es contra. Entonces todo lo que haga estos dos lo van a levantar hasta el cielo. Todo lo que haga mal, ¿no? Aún lo que haga bueno también. Entonces, mm, esta estructura familiar, estas características familiares deberían de favorecer el desarrollo de sus miembros. Vamos a hacer un ejercicio y de repente con esto terminamos un poquito. Yo sé de que cada uno de ustedes proviene de una familia. Yo provengo de una familia. Todos hemos tenido papá y mamá. Todos. Quizás algunos no hemos vivido con mamá, algunos no hemos vivido con papá, algunos hemos vivido con abuelos, algunos hemos vivido con tíos, o algunos hemos vivido con, no sé, con la madrina o con alguna persona que estaba encargada de nuestra crianza. Pero nosotros tenemos papá y mamá siempre. Hay alguien que nos dio la vida y que nos permitió venir a este mundo bajo la unión de papá y mamá y bajo la voluntad de Dios. Porque si Dios no hubiera querido, ni yo ni ustedes estuviéramos acá. Entonces les voy a pedir, vamos a hacer un ejercicio vivencial de que todos cierren los ojitos. Cerramos nuestros ojos y vamos a recordar una imagen de toda nuestra familia. Quizás están sentados alrededor de una mesa, quizás están en un paseo familiar, pero necesito que esa imagen sea una imagen positiva para usted. Una imagen que le dé alegría o que le dé paz acerca de su papá, de su mamá, de sus hermanos. Quizás un tiempo de juegos con ellos, quizás un paseíto familiar, quizás sentados en la mesa discutiendo alguna cosa, quizás riéndose de algo que estaba pasando. Entonces necesito que miren, se imaginen, si de repente ya los padres no están, que se imaginen a ese papá y a esa mamá transmitiéndoles algún tipo de enseñanza, la alegría, el respeto, la unión familiar, la solución de problemas. Y se queden ahí un ratito pensando en esas cosas buenas que el Señor les permitió recibir a través de su familia. Algún valor heredado, alguna buena costumbre, algún buen hábito. Y que reconozcamos a esos padres que Dios nos dio, porque nos lo dio. Sencillamente Dios nos dio a nuestros padres. En cualquier situación, por más adversa que parezca. Tenemos sus genes, tenemos sus características físicas de repente, de carácter de repente. Y agradezcamos a Dios por esta familia que Dios nos dio y que a pesar de todas sus dificultades hicieron su mejor esfuerzo. Y veamos si es que hay algo que perdonar, pues todos somos pecadores, así como ellos se equivocaron en alguna cosa, pensando que era lo mejor.
Así también nosotros nos hemos equivocado seguramente en varias otras. Y la palabra dice de que si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, el Señor tampoco nos perdonará a nosotros. Así es que en ese sentido, queremos perdonar a todos y cada uno de los miembros de nuestra familia que hicieron su mejor esfuerzo para estar con nosotros. Señor, te damos gracias, Padre, por la familia que nos diste. Gracias, Señor, porque a ti te plació, Señor, darnos la vida junto a un grupo familiar que nos crió, que nos albergó, que nos protegió. Señor, queremos rogarte que seas tú, Señor, sanando los corazones de quienes de repente tienen alguna dificultad en aceptar a sus padres o a sus hermanos. Señor, que tengamos un corazón perdonador, que nos ayude, Señor, a restaurar el equilibrio en nuestras familias, Padre. Que podamos tener, Señor, esa capacidad de perdonar, Señor, así como tú nos perdonaste, Señor, sabiendo que los pecados de ellos fueron perdonados en la cruz del Calvario, Señor, así como los nuestros, Padre. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, por estos momentos, y porque este ejercicio, Señor, lo podamos seguir haciendo más adelante para poder profundizar, Señor, para poder sanar, Señor, tantas relaciones que a veces han estado rotas, Señor, pero que tú justamente, Señor, moriste para restaurarnos, para salvarnos, para perdonarnos. Muchas gracias, Señor, te damos por este tiempo, en el nombre y por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, muy bien. Vamos a continuar. Entonces, si todavía tengo tiempo, por favor, la hermana Samara. Profe, ya son las 11:02. Ok, Entonces, sí. Entonces, ustedes ya leen estas, vamos a averiguar entonces en nuestro país cómo se concibe la formación de una pareja y en la siguiente reunión vamos a compartirlos. Les agradezco enormemente y ya saben, hay que poner a Dios delante, a nuestra familia delante del Señor. El Señor les bendiga, hermanos. Un abrazo. Cuídense mucho. amén, profesora María. Muchas Gracias, gracias. hermano. Dios te usa Buenísimo. siempre. Muy lindo, Muchas muy gracias. linda, muy hermosa la Gracias, clase. profe. Sí, pueden habilitar su micrófono y darle el agradecimiento a la profesora. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias.